Partamos entonces y ahí se suman los que quieran después. Em, bueno, yo soy la doctora Arismendi, para los que no me conocen. Algunos nos vimos en el Hospital La Florida porque yo estaba en la urgencia antes, ya no, pero igual sigo trabajando ahí. Y la Flo me pidió si es que les podía hacer un pequeño aporte desde mi mirada como de especialista de APS. Y le di hartas vueltas, en verdad, a cómo aportarles un poco, y la verdad es que creé esta presentación enfocada como algunos tips que a mí me parece fundamental en la consulta y que no siempre se dejan como súper claros en las clases que uno tiene, o a veces los consideran como medios obvios y tampoco se los aportan. Entonces, esa va a ser un poco el foco de la presentación. Y para partir, me gustaría hablarles del concepto de resolutividad. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos que soy especialista en APS y que estoy trabajando en un hospital, me pasa que llegan muchas derivaciones innecesarias, principalmente por falta de capacitación de los médicos, y los pacientes esperan muchísimo, porque al final usan horas de especialista que se podrían estar usando para pacientes que en realidad necesitan esa hora médica. Y algo también súper importante es que muchas veces ustedes se quedan sin saber qué pasa con el paciente, porque uno lo deriva en el sector público por lo menos, y a veces se te pierde. Entonces no es un aprendizaje para ustedes. En mi caso, en mi hospital hay un poli de pediatría general, por tanto nosotros filtramos harto, pero por ejemplo hay lugares como el Sótero, donde los pacientes llegan directo al especialista. Entonces ahí se torna súper importante poder ser realmente resolutivo. Y la idea es que, como la hoja de ruta, es tocar algunos aspectos, no piensen que va a ser una clase súper extensa, de estos 4 temas, que la verdad es que yo los veo bastante en el poli, mucho, y son temas que ustedes perfectamente pueden manejar en la consulta si es que tienen las herramientas. Entonces, por eso me interesa que lo podamos ver hoy día. Y vamos a partir con obesidad, que es un tema obviamente muy, muy, muy prevalente. Y acá yo les puse el mensaje como por qué fallamos en el manejo. Ya el tip que les voy a dar acá es lo que a mí me parece que es súper importante en la consulta del paciente con ustedes. Entonces, como primera pregunta participativa, me gustaría saber si alguien me pudiera compartir como cuando a ustedes les llega un niño obeso, viene por eso. ¿Cómo parten esa consulta ustedes? ¿Qué les parece que es importante abordar en la anamnesis de ese paciente? Quizás la Flo, que es nuestra anfitriona oficial, me podría ayudar para partir a romper el hielo. Ya, lo primero que trato de indagar es si es como un problema solo para mí o si también es para el paciente y para la mamá, por ejemplo, o quien lo acompaña. Como qué tanto les importa o si les afecta o si alguna vez han hecho algo como por ese tema. Eso principalmente sería como lo primero que trato de ver. Yo por ahí también vería como la familia en sí, o sea, no solamente el niño si está obeso o no, sino como tratarlo desde más de un punto de vista integral. Solamente con ver si la mamá es obesa, el papá es obeso y viene el niño comiendo papas fritas y tomando Coca-Cola a una consulta porque está con exceso de peso, o inclusive a veces que te vienen porque siempre está enfermo de la guata o cosas así que podrían estar relacionadas, perdón por mis niñas que están como locas. No, tranquila. Sí, en realidad, Esa sería como otra cosa que uno puede como evaluar desde el inicio. ya, en realidad, bueno, aquí becadas aplicadas obviamente, pero lo que dicen ustedes es súper importante y va un poco en el foco del tip que les quiero dar. Eh, Estas familias en general son como derivadas en contra de su voluntad, por decir así. Son pocas las que realmente consultan por preocupación propia de que los niños estén obesos. Incluso me pasa en el poli que no saben por qué los mandaron. En el fondo yo le pregunto, bueno, ¿por qué viene usted a la consulta? No sé, doctor, a mí me mandaron del consultorio. Entonces, en ese sentido, obviamente que es importante indagar en los antecedentes del paciente, las enfermedades crónicas, los medicamentos que tome, los antecedentes familiares, pero es demasiado importante que el foco de la evaluación, como decían muy bien acá las chiquillas, es lo que atañe a la entrevista motivacional.
¿ya? Yo siempre que recibo a estos pacientes, siento que entran con mucho miedo a la consulta, porque de nuevo los van a retar, porque de nuevo les van a decir algo, y nadie les preocupa ni les pregunta a ellos cómo se sienten. Entonces, como bien decían nuestras becadas aquí, mi anamnesis, yo parto con esto, no dejo todo lo que sea médico para una segunda instancia y yo parto preguntándoles en el fondo si es un problema para ellos el peso del niño, qué es lo que les preocupa, porque a algunos les preocupa que pueda tener enfermedades, pero a otros les preocupa que, no sé, que ya no le cabe la ropa, por ejemplo, y no tiene más plata para comprar. De verdad que las preocupaciones son muy variadas y eso también va a influir en el manejo, ¿ya? También les pregunto qué dificultades tienen en la alimentación, ¿ya? Porque es muy distinto el nivel socioeconómico que hay en la casa, la cantidad de personas que viven, como decíamos, son obesos o el niño es el único obeso de la casa, eso es completamente distinto y trae dificultades distintas. Y por último, que también es súper importante, si es que realmente les interesa que esto cambie, y no con una idea de que sea como generar una culpa, sino que, lo voy a mencionar después, pero el momento como de la etapa del cambio en el que está el paciente y su familia es súper importante. No es lo mismo una familia que está en etapa precontemplativa, al igual que la gente que no quiere dejar de fumar, que no le interesa, que no es un problema bajar de peso, que esto no les va a afectar en nada, a alguien que dice, no, sabes que en realidad igual a mí me preocupa que el niño vaya a tener un infarto joven o que le vaya a pasar algo. Y además de preguntar por el interés, preguntar como por la creencia en sus propias habilidades. ¿Ustedes creen que pueden hacer esto? ¿Y qué van a necesitar para hacer esto? ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? En el caso, que me imagino que el caso de que deriven a alguien y no sepa que lo deriven puede ser parecido a lo que más nos pasa a nosotros, yo creo que es que encontramos a un niño obeso en el control sano. Exacto. Entonces, y ahí creo que muchas veces como cuando uno encuentra como la dificultad de cómo mover la consulta hacia eso y cómo enganchar un poco. Entonces, no sé si comentar algo de eso, porque... O sea, habitualmente es un tema que hay que tomar con sutileza, obviamente, pero yo te diría como esto por experiencia más que nada, que en general las familias saben que los niños están obesos, ¿ya? Si lo mencionan o no, o cómo lo dicen, es un poco como lo que sienten ellos al respecto, pero en general lo saben. Entonces, si uno lo aborda sin generar culpa en la familia o en los papás, o sin generar como rabia, y más abriendo la posibilidad de ayudarlos a cambiar, yo diría que eso es súper importante y ayuda. O sea, por ejemplo, eh, uno lo puede hacer, que va un poco ligado con la... Ahí volvió. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. No sé por qué sé se si- salió. No se ve la pantalla, pero... Ya, ahí la vamos a compartir. Quizás fui yo. No, tranquila, sí está bien. Ahí se ve. Pero en el fondo eso, como les decía, sale la preocupación sola y la manera en que uno la aborda, la familia como que finalmente agradece el cómo uno lo pregunta, como, mira, sabes que yo te entiendo, esto es un problema súper frecuente, en general las familias tienen mucho miedo de mencionarlo porque crees que las van a juzgar, pero en realidad yo aquí, si tú quieres, porque en el fondo al final uno tiene que ponerse en ese lugar, si tú quieres, yo te puedo ayudar a avanzar en este camino. Y cuando uno lo pone de ese modo, en vez de por qué le estás dando esa comida al niño si sabes que le hace mal y todas las otras actitudes, se abren los temas. Entonces yo, como en resumen, los invito a hacer un poco preguntas abiertas respecto al tema y que la familia solita vaya soltando. Y muchas veces es un tema sensible, entonces quizás no te va a salir en la primera consulta, pero tú ese niño lo vas a volver a ver. Entonces se puede como ver en una segunda instancia, ¿ya? Y, Eh, perdón, y hay una cosa que
a mí me ha pasado en la atención primaria, que es que por ahí uno se olvida de cómo el niño es niño, me refiero al niño de 5, 6, 7 años, no, por ahí como que se concentra en educar a los padres, y yo a mí una vez un niñito vino con ataques de pánico porque en la escuela le decían gordo. Ay, Y pobrecito. él se sentía, y él decía que él era el más feo del mundo y que se quería morir porque en la escuela le hacían bullying por gordo. Entonces, esas cosas por ahí uno no se las pregunta al niño, y como que se dedica a hablar de la alimentación o del deporte con los padres, y capaz que hay algo bastante profundo por ahí que hay que pensar. Bueno, eso que mencionas tú es súper importante. Yo lo iba a decir más adelante, pero dado que lo piensan y es súper positivo, obviamente que hay que incluir al niño en la entrevista. O sea, acá obviamente que estamos hablando de hábitos familiares, de dinámicas familiares, pero los niños también sienten, los niños se dan cuenta, y ellos muchas veces pueden aportar en el plan del cambio, según lo que les acomode a ellos también, ¿ya? Lo voy a tocar un poco más adelante, pero eso es fundamental. O sea, de verdad que hay que incluir a los niños y no solo a los papás en la consulta, porque es un manejo multidisciplinario tanto con distintas especialidades como con los distintos miembros de la familia, porque habitualmente los fracasos son porque no están todos alineados, y en eso uno incluye al paciente, ¿ya? Bueno, y con respecto a esto que les decía de la entrevista motivacional, tratar de hacer preguntas abiertas, porque da más chance de que la familia diga lo que en realidad le interesa. Hacer una escucha reflexiva, ¿ya? Esto suena como súper obvio, pero la verdad es que es súper importante ir mostrándole al paciente que yo estoy escuchándolo y voy como respondiendo a su discurso, ¿ya? Cuando me dice, no, es que sabes que esto me preocupa porque a cada rato me dicen que está gordo, y uno manifestar, oye, parece que sienten que esto les está afectando, veo que esto les causa pena, veo que esto les causa dolor, y esa como espejo que uno va haciendo con el paciente, que es un detalle, de verdad que cambia al tiro la percepción de la familia con respecto a tu interés real por el caso. También el tema de la reestructuración positiva, ¿ya? ¿Y por qué se llama así? Porque uno en general no debería estar felicitando a los pacientes porque ellos no me están haciendo ningún favor a mí, en el fondo. Lo que yo tengo que hacer es mostrarles que ellos están haciendo algo positivo por ellos. Entonces yo, en vez de decirle, los felicito por esto, veo que están haciendo un gran esfuerzo, veo que se están empeñando mucho en hacer estos cambios. Y en el fondo ahí uno traslada como el logro a la familia y al paciente, y no uno lo felicita porque me hizo una actividad para mi consulta, ¿ya? Que como ven son detalles, pero de verdad que se ha visto que pueden cambiar el rumbo de la consulta. Y otra cosa súper importante es el tema de la automotivación. La idea es que yo sea un facilitador de mostrarle al paciente en qué como sensación de automotivación está y en qué capacidad está de cambiar. Entonces hay una típica frase que se muestra en los documentos de entrevista motivacional que dice, de la escala del 1 al 10, donde usted 0 es incapaz de cambiar y 10 el cambio podría ser ahora. ¿Dónde se encuentra? Y esa pregunta hace pensar al paciente, porque en el fondo es una escala amplia para dar como varias posibilidades, y después uno puede ir jugando con eso. Si te dicen 4, si te dicen 6, uno le pregunta, ¿por qué crees que estás ahí? El paciente o la familia va a manifestar como sus argumentos, y después uno puede ir jugando. ¿Por qué, por ejemplo, crees que no estás en 6? O sea, ¿por qué no estás en 9 o no estás en 2? Y el paciente dice, bueno, quizás yo puedo más de lo que creo, o quizás no, ¿sabes qué? Me estaba poniendo metas muy poco realistas y en realidad siento que no estamos listos para hacer el cambio. Entonces esa pregunta también puede ser súper útil para la reflexión tanto con el paciente como con ustedes. Y por último, siempre tratar de hacer un resumen de lo que se ha conversado, ¿ya? Porque eso también, esto no solo para obesidad, sino que para cualquier tema, eso le va a mostrar al paciente que ustedes están ahí con ellos, ¿ya? Entonces, en resumen, ustedes me contaron que este tema se les hace difícil por tal y tal cosa, que ustedes han tratado de hacer tal y tal cosa, y que se sienten capaces de hacer esto, pero esto no tanto. Y eso como que es como un boom de claridad para ellos, ¿ya? De verdad que sirve mucho. Y como segundo tema, eso un poco
como parte de la entrevista motivacional, que ustedes igual lo tenían más o menos incorporado, así que fue súper positivo, es el tema de la encuesta alimentaria, ¿ya? Yo siempre en las consultas pregunto como del día de ayer, porque la memoria es frágil, entonces si ustedes le preguntan al paciente qué almorzaron la semana pasada, probablemente no va a tener idea, no se va a acordar o va a mentir, no porque quiera, sino que porque no se acuerda. Entonces ustedes pueden preguntar por el día de ayer, qué comió, tanto al desayuno, al almuerzo, a la once, a la comida, los extras, los picoteos, y la idea es preguntar un detalle, o sea, por ejemplo, en la mañana comió pan. ¿Qué pan? Porque no es lo mismo que se haya comido 2 halluyas que si se comió medio pan de molde. Tomó leche. ¿Qué leche? Descremada, semidescremada, con sabor, sin sabor, le puso azúcar, le puso endulzante. Comió tallarines, pero comió un pote de tallarines o comió la olla de tallarines, porque en el fondo esas cosas de verdad que pasan y uno tiene que poner toda su cara de póker porque tiene que ser súper respetuoso, pero de verdad que a mí me ha tocado, o sea, de los pacientes más graves que he tenido, era un niñito como de 4 años que pesaba como 70 kilos. Entonces uno dice en realidad, chuta, obviamente que, suena súper cruel decirlo así, pero este niño obviamente que no se está alimentando de aire, porque te van a tender a decir, no, doctora, si no come nada, de verdad que no come nada y yo no sé qué más hacer. Pero es difícil que ese niño no coma nada, pero uno tampoco se lo va a decir así al paciente porque es algo súper doloroso para ellos y que da vergüenza y que causa culpa. Entonces, uno haciendo esta encuesta detallada, se van a hacer una idea de lo que el paciente está consumiendo día a día, ¿ya? Quizá ahora en pandemia más encima puede que sea mucho más bizarro todo, porque como están en las casas, pero en época escolar puede ser súper útil. ¿Y cuál es la idea de esto también? Es que a raíz de la alimentación del paciente ustedes puedan sacar objetivos, pero con ellos, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Todos sabemos que a cualquier persona que ustedes le pregunten qué significa comer sano, les van a responder lo mismo. Que hay que comer ensalada, que hay que comer fruta, que hay que tomar agua y que hay que dejar las papas fritas. Pero en la práctica, si ustedes le preguntan al paciente cómo puede cambiar su alimentación, en el fondo de ayer, ¿qué es lo que usted sacaría? ¿Qué es lo que usted agregaría? ¿Por qué? Y se van a sorprender de la respuesta, ¿ya? Muchas veces nos pasa que caemos como en el error de decirle, ya, ¿sabe qué? Ustedes están tomando mucha bebida, entonces le propongo que de aquí a esta semana reduzcan el consumo a la mitad, por ejemplo. Pero quizá eso no le hace sentido al paciente, o quizá le pusieron la meta más difícil como primera, y se van a frustrar y no van a querer. Entonces, en el fondo, y acá es súper importante lo que decían antes respecto a incorporar a los niños. Cuando los niños son un poco más grandes, yo también les pregunto a ellos, como, ¿qué crees tú que no está tan bien en la comida que comieron ayer? No, doctora, lo que pasa es que comí un pan de más. Ya, ¿y qué crees? O sea, ni siquiera decirle como ya, entonces mañana comete menos, no. ¿Qué crees tú que podrías hacer para que eso no sea tan malo? Y ahí, bueno, doctora, quizás podría comerme un pan en vez de 2. Y eso los hace reflexionar de su propia alimentación y de su propio esquema. Y es mucho más fructífero porque la idea nació de ellos. Por tanto, como que se creen capaces y dicen, ¿sabéis qué? En realidad lo estoy pensando y yo creo que voy a poder porque se me están ocurriendo estas cosas. Antes no se me ocurrían y yo comía nomás. Y yo lo he conversado a veces con pacientes cuando he tenido más tiempo. Hemos conversado esto mismo, en el fondo como, ¿qué les causa a ustedes que yo les pregunte así, no les diga lo que tienen que hacer? Y esas son en general las respuestas que salen, entonces es como un trabajo súper bonito que pueden hacer con ellos. Y lo otro importante de por qué lo hago así, y que es algo que le digo también a los pacientes en la consulta, es que es triste, pero una vez que salen del box y llegan a la casa, yo no voy a estar ahí con ellos. Entonces, yo no voy a poder controlar si es que la cocina se deja o no con llave, si es que se compran o no las cosas. Son ellos los que van a estar ahí. Entonces, finalmente, es importante lo que ellos digan que pueden hacer porque es lo que uno realmente cree que van a poder hacer. Si uno le pone metas que no son realistas, probablemente no va a funcionar y a la segunda o tercera consulta ya como que va a ser un fracaso.
Entonces, la idea de la primera instancia de ver un paciente con obesidad, sea o no derivado, sea o no espontánea la consulta, es acogerlos, empatizarlos y identificar esta etapa del cambio. ¿El paciente tiene ganas de dar un paso o el paciente no está ni ahí? Y tenemos que trabajar eso, porque en el fondo ahí no saco nada con mandarlo a la mejor nutricionista del mundo si es que ellos no quieren cambiar. Porque es lo mismo que el tabaco, lo mismo que el alcohol y lo mismo que cualquier otra adicción, esto es una adicción a la comida, si ellos no quieren, no va a pasar, y por eso mismo también tenemos tanto obeso en Chile. Entonces la idea es poder trabajar esa motivación, de repente uno se puede asociar con un equipo de psicología o con un equipo multidisciplinario, y una vez que trabajen eso, que probablemente va a ser lo más demoroso, después así van a poder avanzar con los otros planes. Pero no se esmeren mucho, suena como feo decirlo porque es como que quizá uno no quisiera hacer algo por el paciente, pero no se esmeren mucho haciéndoles la mejor pauta del mundo y tratando de conversar tantas cosas si ellos en realidad no tienen ganas de cambiar, porque de verdad que se ha visto que es completamente inútil, es una pérdida de tiempo para ustedes y para ellos. Siempre explicarles que va a ser un proceso largo, porque algunos se empiezan a desesperar, que quieren resultado en 3 semanas, que quieren resultado en 4 semanas, yo les digo, mira, yo prefiero que baje 1 kilo por mes, a que me baje los 10 y después va a estar con el hambre de rebote y que va a ser algo que no va a ser sostenible en el tiempo porque uno no se alimenta de pura lechuga, entonces tiene que ser como algo realista. Hacer siempre esta encuesta alimentaria detallada porque es como terapéutico, entre comillas, para los pacientes, y antropometría y presión arterial porque ahí probablemente lo van a poder clasificar y van a poder ver si es que tiene algunas otras repercusiones asociadas a la obesidad. Y dar alguna tarea para la siguiente sesión. En el fondo de todo esto que conversaron, de la encuesta, de las ganas, ustedes y la familia y el paciente decidir qué tarea, por ejemplo, yo en general a estos niños los controlo seguido, ya cada 2 semanas. Entonces, ¿qué se van a llevar para casa? Y que salga de ellos, súper importante. Y ya para los próximos controles van a tener mucho tiempo para hacer un examen físico minucioso, para buscarle estrías, para buscarle los exámenes, digamos, hipercolesterolemia o transaminasitis, lo que ustedes quieran, y eso lo van a poder pedir después. Poder derivar también a la nutricionista, o a veces yo tuve un par de pasantías con nutricionistas y me creé como mis propias pautas, entonces también como las horas son súper escasas, trato de ayudarlos en ese sentido, para que no sean como tantas derivaciones, porque si no los pacientes también a veces se cansan un poquito. Y en los próximos controles eventualmente va a haber que hacer énfasis en la actividad física y en la parte de salud mental, ya eso es súper importante. Pero lo primero siempre, ver en qué parada, por decirlo de manera más informal, viene el paciente. Entonces, lo importante, como decíamos, es si la familia está lista o no para empezar el cambio. Si lo está, trabajemos. Pero si no lo está, hay que generar la problemática porque si no, va a ser inútil. Eso con respecto a obesidad, les quería aportar. No sé si alguien tiene como alguna pregunta o si quiere las podemos dejar para el final, no hay ningún problema. Pero si no, el siguiente tema es talla baja. Y acá me gustaría, esto sí que lo veo muchísimo, es que se mueren. Onda, hay días que mi poli completo está talla baja. Y les quise poner esta frase acá, en el fondo, que hay datos que no siempre se evalúan, pero que son fundamentales, ¿ya? Demasiado importantes, y eso es lo que quiero tocar hoy día. Entonces, obviamente que la anamnesis lo van a leer en todos los papers, hay así una lista de cosas que hay que preguntar, y antecedentes, y los síntomas de enfermedades sistémicas, porque es súper importante. Y quería saber como qué cosas para ustedes son, qué datos de la anamnesis son súper importantes para poder evaluar un niño con talla baja, para ustedes. ¿La talla de los padres? ¿Ya? ¿Qué más? Antecedentes perinatales, la ecografía, si venía con retardo de crecimiento intrauterino, si venía con alguna anomalía congénita. Perfecto. ¿Cómo ha sido su curva de crecimiento? Como ya, la curva de crecimiento. Perfecto. Entonces, lo primero que les quiero decir es que siempre que les llegue un paciente con talla baja, ustedes lo vuelvan a medir, ¿ya? Me pasa mucho, y de verdad que mucho, que vienen mal medidos por distintos factores. Por ejemplo, pacientes mayores de 2 años que miden acostados y que ya hay que medir de pie, entonces les regalan algunos centímetros,
o errores básicos que a uno le puede pasar, pero pasa que los ponen en el tallímetro y ven la talla de la parte de arriba, no de la línea de abajo. Entonces a veces hay niños que me llegan hasta con 5 o 6 centímetros de diferencia, ¿ya? Entonces ahí es súper importante que ustedes con sus propios ojos vean la medición de la talla actual, ¿ya? Y quiero hacer énfasis en 3 cositas de la anamnesis. Todo lo que dijeron es súper importante, pero lo otro en el fondo ustedes lo van a preguntar nomás, no hay que darle mucha vuelta, los antecedentes familiares, los síntomas, los antecedentes perinatales, pero la curva de crecimiento, la velocidad de crecimiento y la talla objetivo genética o la talla diana, que tiene que ver con la talla de los papás también, es súper importante, y aunque no lo crean, estos datos casi nunca me vienen en las interconsultas de APS, nunca. Y muchas veces, bueno, a los pacientes obviamente que a veces nos dicen, no, si esto no me lo hicieron y si se lo hicieron, pero muchas veces me pasa a revisar los carnets de control sano y tampoco hay gráficas, tampoco hay nada, ¿ya? Y esto es lo que uno más se demora y es súper importante. Entonces, acá voy a partir con el tema de la curva de crecimiento. Me gustaría que, como a ver si es que alguien me pudiese decir que esta curva, ¿qué diagnóstico es el más probable? ¿O qué le parece? ¿Retraso constitucional del desarrollo? ¿Ya? ¿O ¿Por qué? una talla baja? Porque siempre mantiene una misma curva, pero va en una buena velocidad. Entonces puede ser más como talla baja familiar o idiopática. Ya, súper. Y por ejemplo, esta, Ese sería el retardo. Ese es un retraso constitucional, ya. ¿Y por qué hacen la diferencia ahí? porque generalmente generalmente como los año y medio, 2 años, donde hacen como un aplanamiento y después hacen como un catch-up más adelante. Y acá se ve como que están recuperando haciendo el catch-up, y en la otra está como consistente con la línea inferior, que sería como más constitucional, dependiendo de la talla diana en parte genética. Claro, o sea, si se fijan, este niño siempre fue bajito, se fue por aquí abajo la curva y finalmente terminó en una talla baja también, pero por aquí este niño igual había partido como bajito, pero no bajó -3, y de repente se empezó a caer un poquito, un cambio no muy grosero, y luego, como dicen ustedes, hace este catch-up. Entonces, efectivamente, la primera curva sería de una talla baja familiar y la otra de un retraso constitucional del crecimiento, ¿ya? Y aquí recordar un poco que los niños que tienen talla baja familiar tienen en general un desarrollo puberal y una radiografía de ósea normal, mientras que los que tienen retraso constitucional del crecimiento tienen retraso de la edad ósea, como retraso de todo un poco, y luego hacen este catch-up. Y esta última curva, por ejemplo, ¿qué podría ser? Estas son curvas reales. Esa ya se ve patológica, en que empezó a bajar de carriles, y a bajar en verdad, nunca está recuperando. Pero al Y mismo por tiempo, ejemplo, de peso. Y con el sobrepeso, como la obesidad, que como querían algo más como endocrinológico. no escuché muy bien ahí que la opinión, si es que la podría repetir. Que en la medida en que va bajando la talla, también Ajá, empezó como con un aumento de peso muy brusco, que eso como que es exacto. patológico, que hay que buscar algo endocrinológico también. Ya, Detrás. exacto. Ya esta es una curva de un niño con un Cushing. Entonces, en el fondo, esto es un poco para mostrarle así groseramente las variantes normales, que lamentablemente en el momento no siempre son muy útiles, porque son más de un diagnóstico retrospectivo. Uno lo ve al final como, mira, este niño hizo catch-up, o este niño siempre se mantuvo bajo, pero la tendencia de la curva también nos puede dar alguna pista. Y lo otro súper importante, esta es una diapositiva que saqué de una presentación del doctor Martínez, endocrino, que es importante considerar algunos factores cuando uno está evaluando una curva de crecimiento, ¿ya? La mayoría de los niños se mueve del percentil que nació, ¿ya? Entonces a veces me llegan al poli, por ejemplo, niños de 5 meses que bajaron medio carril y los derivan porque, no, es que mira, está haciendo una talla baja, cuando en realidad perfectamente podría estar ajustándose a su carril genético, ¿ya? Los niños dentro de los 2 primeros años se acomodan a su canal familiar, por tanto, perfectamente pueden estar estas variaciones de curva que son completamente normales, ¿ya? Y lo otro que hay que considerar cuando son más grandes es que frente a injurias, periodos críticos, enfermedades graves, esta curva puede oscilar también.
Sin embargo, si es que obviamente después el niño se recupera, vuelve a comer normal, vuelve a ser un niño normal, también pueden hacer este catch-up, ¿ya? Igual que los niños PEC, por ejemplo, o prematuros, que también después pueden hacer algunos catch-up. Entonces es importante tener la imagen total de la curva y no creer que porque se movió un poco, al tiro nos vamos a asustar y puede ser patológico, sino que podría estar dentro de lo que normalmente pasa con las curvas de crecimiento. ¿Esa injuria puede ser algo agudo como, no sé, una bronquiolitis grave en un invierno o algo así? Puede ser, ya en general en los niños chicos, como tienen, como el primer año uno crece mucho más, tienen muchas más variaciones de peso y por eso uno también hace los controles más seguidos, probablemente se va a notar más, ¿ya? Y yo veo harto control post-alta en el poli, que los mandan por eso mismo, porque quedaron en riesgo de nutrición o porque quedaron un poco estancados, pero la verdad es que eso se recupera bastante bien. Los niños más grandes uno ve que habitualmente cae primero el peso y la talla es algo mucho más tardío, entonces no siempre lo vemos en injurias tan agudas, pero sí también es una posibilidad y hay que tener eso en cuenta. Entonces eso respecto a la curva de crecimiento. Respecto a la velocidad de crecimiento, porque no solo importa la curva, sino que como decían, alguien creo que lo dijo por ahí, importa la velocidad. Y como les mencionaba antes, sabemos que los primeros años nosotros tenemos un crecimiento exponencial, o sea, crecemos casi que 25 centímetros, doblamos casi el tema de la altura, pero a medida que van pasando los años uno va creciendo lamentablemente cada vez menos, hasta que en la etapa prepuberal son solamente unos 4 centímetros al año que no crece, no es mucho, hasta después del estirón puberal, si es que lo dan obviamente dependiendo ahí de cada niño, que hay un crecimiento, pero varía, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la velocidad de crecimiento? Se calcula con las fechas en decimales. Y ustedes me preguntarán, ¿qué está hablando la doctora? ¿Qué es calcular las fechas en decimales? Entonces, acá yo les quiero mostrar cómo se hace el cálculo para que ustedes lo puedan después aplicar en la consulta, ¿ya? ¿Por qué es importante esto de la velocidad? Porque acuérdense que uno en general no crece linealmente. No es, por ejemplo, si un niño creció en 6 meses 7 centímetros, es que cada mes creció 1,2 centímetros, sino que puede que un mes haya crecido 2, el otro mes no creció, el otro mes creció 1, no es lineal. Entonces no vale mucho la pena cuando lo están citando a control de talla mensual, porque eso no les va a generar ningún impacto. En general se controlan cada 6 meses, y los niños más pequeños, lactantes, puede ser cada 3 meses, ¿ya? Y por eso también con el tema de la injuria aguda, que de repente la variación de la talla quizás no se puede ver tan potente como una variación en el peso, por ejemplo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de Pedrito, que vino a control el 5 de mayo con nosotros. Entonces, ¿cómo yo paso esta fecha a decimal? La idea es sumar los días de los meses. Enero tiene 31 días, febrero tiene 28, y así yo paso los meses a días, y cuando llego a mayo, como es el 5 de mayo, son solo 5 días. Y el sumar esos días me da 125. Y ese número yo lo tengo que dividir en los días que tiene el año. Entonces 125 lo divido en 365 días y me da 0.34. Entonces, ¿qué significa esto? Que 125 días de un año equivalen a 0,34 años. Entonces la fecha transformada en decimal es el 2020,34. ¿Se entiende? Sí. Repito. Sí, doctora. ¿Ya? Los meses se pasan a días y se suman todos. Y posteriormente, la suma de todos los días del año la divido por 365, que es un año. Y eso me da un decimal. Y después, como que le pongo coma al año, 2020,34, porque me dio 0,34. Entonces, supongamos que Pedrito tiene 6 años 4 meses, dijimos que en el control del 5 de mayo midió 104 centímetros, y en el control anterior, del 7 de noviembre, midió 101. Entonces, con esta fecha, yo tengo que hacer exactamente lo mismo que con mayo. Va a ser un poco más fome porque son muchos meses, pero yo tengo que sumar enero que tiene 31, febrero que tiene 28, marzo que tiene 31, abril que tiene 30, y así sumo todo hasta octubre, más 7, porque estamos solo a 7 de noviembre, por tanto no ha terminado el mes,
y por tanto el decimal que me quede va a ser 2019, ese decimal. Y yo lo voy a poder pasar a la fórmula, que la fórmula es la talla actual menos la talla previa, partido por la fecha decimal actual menos la fecha decimal previa. Entonces yo tengo acá, Pedrito en mayo midió 104, menos 101,8 que era la talla anterior, y lo divido por el año 2020,34 porque es lo que llevábamos a mayo, y cuando hice el cálculo con 2019, con esta fecha me dio 0,85, entonces me queda 2019,85, y eso finalmente es súper engorroso, pero así es como la fórmula exacta si ustedes quieren aprender a calcularlo, me da 4,49. Entonces si yo lo voy a ver, ahí a mi fórmula como de la tablita que vimos anteriormente, vemos que los niños, ahí sí, los niños en general a esa edad crecen entre 5 y 6 centímetros por año, por tanto Pedrito estaría ahí como medio en el límite bajo, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de esta fórmula. Igual obviamente esta clase después les queda, pero esta es como la manera de calcular la velocidad de crecimiento que a mí sinceramente nunca me la explicaron en ninguna parte, entonces yo no entendía cómo llegaban a esta velocidad, ¿ya? Pero es con esta fórmula que es un poco engorrosa, pero así está explicada más o menos simple. Entonces vimos la curva de crecimiento, vimos la velocidad de crecimiento, y por último yo les comenté la talla diana, ¿ya? En endocrino ustedes cachan que para todo hay fórmula, ¿ya? Entonces, la talla diana o TOG, que es talla objetivo genética, hay una fórmula para niñas y una fórmula para niños, que sería la talla del papá menos 13 más la talla de la mamá, y todo esto partido en 2. Y para los niños, la talla materna más 13 más la talla paterna partido en 2. Esa sería como la talla. Uno después lo que puede hacer es graficar un intervalo, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Y para eso hay descritas como 2 fórmulas típicas. Uno es sumarle a esta talla, sea niño o niña, 8,5, y si ustedes ponen 8,5 hacia arriba y 8,5 hacia abajo, les va a dar el rango entre percentil 3 y percentil 97 de talla para ese niño. O hay otros que dicen que la verdad es que le suman 7 para arriba y 7 para abajo a los niños, y 5 para arriba y 5 para abajo a las niñas, y eso te da un rango de una desviación estándar. Entonces ahí ustedes pueden usar la fórmula que les acomode dependiendo de lo que quieran buscar. Entonces vamos a ver este mismo niño que estábamos viendo antes, Pedrito, que tiene 6 años 4 meses, que mide 104 centímetros para esa edad, y resulta que idealmente medir a los papás, pero no siempre van juntos o no siempre se tiene el dato, entonces uno ahí puede pedir que averigüen, pero en este caso averiguamos y resulta que la mamá medía 1,55 y el papá 1,72. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui a mi tablita de la OMS para niños de entre 5 y 19 años y calculé mi talla objetivo genética para Pedrito, que en el fondo como es niño, se suma la talla materna y paterna más 13 y se divide en 2, y eso me dio 1,70, ¿ya? Entonces, yo aquí grafico a Pedrito, acá. ¿Por qué lo grafico ahí? Porque recuerden que en la norma técnica pide aproximar la edad a la gráfica, ¿ya? Y los niños entre 6 años y 3 meses, y los niños entre 6 años y 8 meses, se grafican en los 6 años y 6 meses, ¿ya? Es como un poco enredado de decirlo así verbalmente, pero está escrito en la norma y en el fondo la edad, cuando tienen hasta los 6 años, o la edad que sea, pero estoy en 6 años porque Pedrito tiene 6, hasta los 6 años 2 meses, uno en general los dibuja en los 6 años. Entre los 3 y los 8 meses los dibuja en los 6 años y medio, y pasados los 6 años y 8 meses uno ya los puede graficar tirado para los 7, ¿ya? Y una vez que grafiqué ahí a mi Pedrito, yo pongo los intervalos que había calculado con la talla de los papás, y si se fijan, yo acá lo puse en negrito, si nosotros proyectáramos a Pedrito hacia la adultez, vemos que él está bajo su talla objetivo genética. Y además está bajo todas las desviaciones estándar. Entonces este es un niño que sí o sí, por donde uno lo mire, por velocidad, por curva de crecimiento, por talla diana, es un niño talla baja.
Aquí yo les quiero mostrar esta aplicación, que yo creo que varios lo conocen, pero si no la conocen es súper útil. Es una aplicación que usa el equipo de endocrino de la UC y que está disponible para Android y para iOS, que se llama Growth Charts. Y acá uno puede poner la fecha de nacimiento, el peso, la talla, ahí te da una opción para poner en caso de que sea prematuro, si es niño o niña, y te calcula el Z-score. Entonces tú, además de tenerlo en tu curva, tienes la variación exacta, y esto te sirve para, o lo usan los endocrinólogos para ir haciendo los controles, porque a veces en la gráfica, como son números más groseros, no se nota tanto la diferencia, pero al ir calculando los Z-score se ve. Entonces, por ejemplo, Pedrito, en este caso, nosotros habíamos visto acá que en la curva estaba más o menos, estaba bajo 2 desviaciones estándar seguro. Pero acá con la aplicación, si ustedes se fijan en la talla, me da menos 2,774. Entonces, claramente es un niño que está con talla baja. Y en peso, puse ahí que pesaba 16,5. También está bajo, por tanto el IMC sí, le da normal. Pero es un niño que está bajito. Entonces, esto también es súper importante, no solo la talla, sino que el peso, por lo que habíamos visto en la curva anterior, que pudiese ser que va bajando en talla, pero que el peso va creciendo exponencialmente. Pero ¿qué pasa si es que Pedrito, que estaba acá con sus 104 centímetros, tuviera estos padres? ¿Qué les parece a ustedes acá la curva? ¿Está bien? Está bien, ¿Cómo? como su curva. ¿Puedes ¿Cómo? poner de nuevo su curva como para ver la forma? Claro, estaría en su curva como Estaba acá, esperable por la altura de sus padres. Claro. Sí. claro, Sería estaba acá, como por ahí, pero los papás estaban aquí, Ujú. y yo ahora se los puse por aquí. O sea, Pedrito más o menos se proyectaría más o menos como por ahí. ¿Qué les parece? está Lo bien. que uno esperaría, claro, está bien. ¿Y qué le dirían a estos papás en el fondo? Que al final el potencial de como de talla que va a tener, basándose un poco en la altura de los dos papás, es ese. No pueden esperar que sea más alto porque al final tiene un componente genético que no le da para más, por decirlo de una forma. Exacto. ¿Ya? Cuando ustedes se lo grafican así, les muestran esta curva a los papás, como que hay una sensación de tranquilidad casi atómica, impresionante. Le encanta después, a mí siempre me traen la curva, que por favor lo dibuje, que quizás en el ámbito privado en San Joaquín van a ver como más pacientes que están acostumbrados a esto, pero de verdad que en APS se hace poco, entonces como que se maravillan harto con esto y como que les encanta y pueden ver cómo va creciendo el niño y todo. ¿Por qué les puse este ejemplo? Fue a propósito, porque si bien tienen razón, es un niño que está creciendo dentro de su carril genético y por tanto uno no pudiera esperar que midiera 1,80 aunque los papás lo quisieran porque no es posible y en ese caso de hecho tendríamos que estudiarlo por talla alta. Aquí hay que tener ojo con estas familias que son tan bajitas, ¿ya? A veces me he topado con varios papás que también tienen condiciones genéticas. Entonces, claro, todas las familias chicas, pero ahí hay que tener ojo, ¿ya? Mirarle un poco la carita al niño, la carita a los papás, porque a veces hay algunas genopatías escondidas con estos papás que son muy bajitos, aunque sí, el niño corresponde por su carril genético, pero quizás hay que evaluar igual dependiendo de lo que encuentre. Entonces, por eso acá les puse esta mini diapositiva como para hacer un recordatorio, que si ustedes ven que son todos muy chiquititos o les cabe alguna duda, que hay alguna carita como de genopatía, puedan medir la envergadura, que en general en pacientes prepuberales es más cortita que la talla, luego se empieza a hacer un poquito más superior, y lo que es la relación segmento superior-segmento inferior, ¿ya? Que se calcula en el fondo midiendo desde la sínfisis hasta el piso, y después el segmento superior se mide restando la altura del paciente menos el segmento inferior. Y en recién nacido es en general la proporción 1,7 y a medida que uno va creciendo se va asimilando a 1, ¿ya? Y esto es importante porque si ven algunas alteraciones, por ejemplo en las achondroplasias o algunas enfermedades de ese estilo, se podrían encontrar con este tipo de alteraciones, ¿ya? Entonces, como para estar ojo. Y si Pedrito fuera este, ya no está acá en los 104, sino que mide casi 120 centímetros, y sus papás están por aquí. ¿Qué les parece esta curva con este target genético?
Si uno la proyecta, igual estaría bajo su carril como genético, probablemente. Sí, así como si esta no le hice la Al ojo. proyección, pero Sí. pensemos que va más o menos justo bajo la mediana, estaría como por aquí si es que va todo bien. Ujú. ¿Y qué harían con este niño? Ahí, por ejemplo, creo que es importante como que podría ser, por ejemplo, preguntarle al papá si tuvo el retardo constitucional del crecimiento o algo así, como tener eso en mente y seguirlo, a ver en el fondo si en algún momento despega o si siempre está corto. Ya, eso es súper importante, como un poco preguntar si es que es posible, si es que se acuerdan el historial de los papás, pero ¿por qué también les puse a propósito esta gráfica? Para pensar que igual, si Pedrito estuviera acá, tampoco alcanza a ser tanta la diferencia con todo el lugar donde llegaría como su carril genético, ¿ya? O sea, distinto, por ejemplo, si fuera el mismo Pedrito de antes que estaba por aquí, y por tanto llegaría aquí, son dos desviaciones estándar de diferencia, por acá está cerca, entonces, como dicen ustedes, pudiésemos estar ante una variante normal del desarrollo, o hubo alguna injuria por ahí que no nos dimos cuenta. Por tanto, el seguimiento aquí es esencial. O sea, ustedes ahí pueden aplicar todos sus conocimientos de anamnesis, de síntomas, de antecedentes. Si quieren, pueden hacer una batería de exámenes generales, está disponible en todas partes. Pero lo que quiero transmitir es que si está todo normal, yo no me estresaría con este niño. Me quedaría tranquila, lo sigo y según cómo vaya la velocidad de crecimiento que hablamos antes, la curva, si es que se mantiene creciendo estable o hace alguna caída, quizás podríamos como tomar acciones más agresivas, pero quizás no sería necesario mandarlo al tiro al endocrinólogo, que pasa mucho también, ¿ya? Ese era como el mensaje. Y por último quería mostrarles un poco 3 consideraciones, que la hemos ido hablando también, pero se describe que como el 80% de los niños que están entre -2 y -3 desviaciones estándar son variantes de la normalidad. Pero los que están ya bajo percentil 3 o bajo -3 desviaciones estándar, habitualmente son tallas bajas ya como tal o patológicas. Entonces, es súper importante ver la talla y el peso y ir evaluando si es que, o sea, todo lo que aprendimos ahora, pues si es que esto está dentro del cambio de carril que está dentro de los 2 primeros años, si es que los papás son más bajitos y quizás no tiene un target genético tan alto, si es que el niño fue prematuro o fue PEG y está haciendo un catch-up, y según eso, tranquilamente, hacerle un seguimiento y derivar solo si hay banderas rojas, ya que en el fondo si el niño crece menos de 4 centímetros al año a cualquier edad, o si el niño cambia de carril más de 1 a 2 desviaciones estándar, obviamente que ahí lo voy a mandar, ¿ya? Pero este caso, que es el que más me llega, que son niños con talla y peso bajo el promedio, pero que en general es poquito, menos una desviación, que en realidad son en general niños sanos, que les hago exámenes, que les tomo radiografía y están más o menos normal, la verdad es que no hay que estresarse de más, porque la mayoría van a ser sanos y no va a ser como una talla baja real. Si es que ven una curva donde se compromete primero el peso y luego la talla, que como les comentaba antes, lo más habitual, porque el peso como que uno deja de comer un par de días y puede haber variaciones al tiro, pero la talla es un poquito más a largo plazo, siempre buscar enfermedades sistémicas y estudiar, ¿ya? Acá me pasa mucho en el hospital que mandan a endocrino, por ejemplo, niños de 7, 10 meses, que bajaron un poquito de peso y al tiro al endocrinólogo. Y en el fondo no, pues, o sea, hay que hacerle un hemograma, hay que estudiarlo con función renal, hay que hacerle todos los exámenes, porque la verdad es que esto podría ser cualquier cosa, o sea, de hecho incluso bronquitis recurrentes, que es algo súper frecuente acá en Chile, que pudiese perfectamente comprometer la curva de crecimiento si es que ha usado mucho corticoides, si es que ha tenido muchas hospitalizaciones. Entonces, lo que quiero que se queden, porque la lista de exámenes la pueden encontrar en cualquier parte, es que ustedes se atrevan a estudiarlo y que solamente deriven si es que el estudio está todo normal y el niño empieza a caer en la curva, ¿ya? O empieza a presentar alguna bandera roja que amerite endocrino. Si no, el endocrinólogo no va a hacer nada más. Y por último, que fue la curvita que vimos al inicio, si compromete solo la talla que se empieza a caer, pero después empieza el niño a aumentar de peso y se pasa hacia el sobrepeso o la obesidad, siempre buscar patología endocrina,
¿ya? Buscar hipotiroidismo, buscar otro tipo de patologías de ese estilo, y ahí sí se podrían apoyar con los endocrinólogos para estudiar, ¿ya? La verdad es que yo trato de conversar el caso a caso, porque también he tenido pacientes que tienen el estudio normal, todo normal, solamente tienen una radiografía de carpo con una edad ósea muy retrasada, y en general a los niños que tienen menos de menos 2,5 desviaciones estándar, si es que es posible, igual les ofrecen el tratamiento con hormona de crecimiento, pero más que nada por la severidad de la talla baja, ¿ya? Pero finalmente el mensaje con estas 3 cosas que quería transmitir es que la sola medición de la talla como dato no nos sirve para diagnosticar una talla baja. Necesitamos de la curva, de la velocidad, de la relación peso-talla y de la talla diana o talla objetivo genética, ¿ya? Para los que ya han visto, o sea, yo creo que todos han visto talla baja, pues, uno se demora la vida en recolectar estos datos, ¿ya? Sobre todo cuando no vienen como graficados, uno está ahí punto por punto, pero yo les explico y le digo a los papás, mire, yo de verdad necesito hacer esto porque le prometo que me va a dar mucha más información que cualquier otra cosa que yo les pueda preguntar, y a medida que yo les voy mostrando y les voy explicando, mira, sabes que al ver esto tu niño va creciendo súper bien, por tanto no nos tendríamos que preocupar, o mira, sabes que justo acá a los 6 meses se te empezó a caer, no te acuerdas de algo que puede haber pasado, y como que ahí también se les ilumina y dicen, chuta, ¿cómo nunca nadie me había hecho la gráfica en el carnet de control sano? ¿Ya? Entonces va a ser positivo para ustedes y para ellos. Doctora, tengo una pregunta. Perdón. Diga. O sea, ¿y qué pasa si viene un lactante como de 5 o 6 meses? ¿Cuánto, o sea, yo lo cito al mes, después al siguiente, y cuántos meses me espero como haciendo la curva? Más o menos. Lo que pasa es que ahí va a depender, porque si tú ves que está como en una curva que no es muy grosera, que no está, por ejemplo, en -3, sino que está un poquito más abajo, y tú en cada control ves que el niño va creciendo y va subiendo de peso, pero por abajito, o sea, si quieres en algún momento le puedes pedir exámenes generales, pero en el fondo, al final lo que importa es que el niño siga creciendo y siga subiendo de peso. Entonces, si no se te cae en la curva, porque distinto sería que, claro, que en cada control se te empieza a ir un poquito para abajo hasta que caiga de -2, ahí ya no es normal. Pero, por ejemplo, sobre todo con los PEP, a mí me los derivan muchísimo, porque es como, ¡ay, no, chuta, que está entre -1 y -2, hay que mandarlo urgente! Pero ese niño todavía tiene que hacer su catch-up. Entonces, si tú, como el control es tan seguido, si tú ves que en cada control te va subiendo de talla y de peso, y el niño no tiene ningún síntoma de ninguna enfermedad sistémica de relevancia, come bien, está de buen ánimo, va con su desarrollo psicomotor normal, lo sigues tú nomás. Porque al final uno piensa como ya, se lo voy a mandar al endocrino o a alguien. ¿Qué más le va a hacer? Probablemente nada, en realidad. ¿Ya? Ahora, obviamente que si quieres le puedes tomar exámenes, hay exámenes básicos, una batería que uno puede encontrar en cualquier parte, eso tampoco le va a hacer daño a nadie, digamos. Pero si es así como poquita diferencia y tú ves que el niño va bien en la curva y todo lo demás, síguelo tú hasta que ya, después la mayoría de esos casos, y lo digo así con mucha tranquilidad, la mayoría sigue creciendo bien y después no pasa nada. Eso con respecto a talla baja. ¿Ya? Así que después para que miren las diapos, sobre todo lo de la velocidad de crecimiento, y hagan los cálculos ahí para que se acuerden de mí. Bueno, pasando al siguiente tema, que sería constipación. Este fue el que más me costó, de hecho lo había conversado un poco con la Flo porque no sabía cómo bien qué me gustaría decirles al respecto, pero finalmente esto también me llega mucho desde APS porque les da susto, ¿ya? Y quiero comentarles que la mayoría, o sea, la mayoría por lejos, más del 95% de los casos, es constipación funcional, ¿ya? Sobre todo en los periodos de transición. Los niños que están pasando de lactancia materna exclusiva a alimentación complementaria, los niños que van a entrar al jardín o que van a entrar al colegio, o que estás en periodo de control de esfínter. Esas son como las instancias más frecuentes, y en general los médicos de APS se asustan al tiro, los mandan al tiro porque se ponen a pensar en lo peor, y en realidad la mayoría es funcional, ¿ya? Pero ¿qué no se nos puede pasar en la evaluación? Y eso va un poco ligado con las banderas rojas. Por ejemplo,
retraso, expulsión de meconio más de 48 horas o inicio precoz del cuadro, por ejemplo, un niño de 1 mes y medio que tenga constipación. ¿Qué pensamos ahí? Hirschsprung. De nuevo. Fibrosis quística. Fibrosis Ya. quística, Hirschsprung. Tiroidismo. Súper. ¿Ya? Súper importante, enfermedad de Hirschsprung, fibrosis quística, malformaciones anorrectales o espinales, ¿ya? Aquí quiero hacer énfasis que por favor no confundamos la disquesia del lactante con constipación, ¿ya? Porque también me pasaba cuando estaba en la urgencia que llegaban muchas mamás súper estresadas porque de CESFAM lo habían mandado porque hace 3 días que no tenía deposición, y que el niño podía tener cualquier cosa, un Hirschsprung, no sé qué, y que había que hacerle radiografía, examen urgente, y estimularlo porque no tenía deposición. Y en el fondo, claro, uno puede decir 3 días es harto, pero niños de a veces de 4 o 5 meses que le ha pasado esto antes, y ustedes ven en la anamnesis, es cosa de preguntar, ok, pero cuando después vuelve a hacer caquita, hace caquita de guagua, caquita normal, blanda, sin, a veces puede que hagan un poco de fuerza por esto de la descoordinación del esfínter, pero si después de estos días el paciente hace deposiciones de guagua, eso no es una constipación, ¿ya? Y eso es un motivo de consulta, o sea, de derivación a urgencias súper frecuente. Entonces ahí es importante educar a los papás y hacer la diferencia. Pero si realmente es una constipación de los primeros meses, hay que sospechar ese tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente tiene falla de Medro, lo que estábamos hablando un poco antes, también pensar en Hirschsprung, en fibrosis quística, en enfermedades malabsortivas o metabólicas, en APLB, que está tan de moda, ¿ya? Súper importante. Si el paciente presentara síntomas sistémicos, si es un paciente que viene con fiebre, decaimiento, vómito, distensión abdominal, pensar, ¿ya? En enterocolitis necrotizante, en obstrucción intestinal, en otros cuadros que quizás son agudos y que por estar pensando en constipación no se me pueden pasar. Deposiciones con sangre, ¿ya? Ahí también es una variedad, porque también están descritos en el Hirschsprung, están descritos en... Ay, ahí se me quedó pegado el de antes, después lo voy a cambiar, pero es súper importante las alergias alimentarias múltiples, la alergia a proteína leche de vaca, ¿ya? Las fisuras anales, que es frecuentísimo, ¿ya? Porque uno dice deposiciones con sangre, uno al tiro se imagina como la explosión, pero podemos estar hablando de estrías pequeñitas de sangre y que es cosa de mirar al paciente y ver que puede haber alguna fisura. Obviamente lo más probable es que ese paciente también tenga constipación y por eso está haciendo la fisura, pero en el fondo la sangre viene de ahí y hay que tratarlo antes de ponerse a pensar o ser creativo en otras cosas. Si es que los pacientes presentan piel seca o caída de pelo, fatiga, debilidad, pensar no solo en hipotiroidismo, sino que algunos trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo la hipocalcemia, ¿ya? También puede causar esos síntomas. Si es que ven que el paciente presenta úlceras orales recurrentes o tiene alguna masa abdominal, que por favor no se les pasen los cánceres ni la enfermedad inflamatoria intestinal. Manchas café con leche en el cuerpo o algunas alteraciones cutáneas, ya pensar en síndromes neurocutáneos. Hay algunos que se asocian a constipación, como la neurofibromatosis. Alteraciones en el tono del esfínter o la ampolla rectal vacía, obviamente nuestra querida enfermedad de Hirschsprung, o acalacias rectales u otro tipo de alteraciones del tono de la movilidad. Si es que ustedes ven nevos pilosos, lipomas, hemangiomas o cualquier otra alteración en la zona lumbar o hay un examen neurológico alterado, pensar en disrafias ocultas o en alguna otra enfermedad neurológica. Y por último, y no menos importante, si es que ustedes ven, por ejemplo, niños más grandes, porque el lactante obviamente que no lo podemos ver, pero si hay retención voluntaria, si hay una conducta retraída, si hay miedo excesivo, que en el fondo eso igual es parte del círculo vicioso de la constipación. Pero por favor que no se les vaya el abuso sexual, ¿ya? Y otras condiciones psicológicas de maltrato que a veces pueden derivar en este tipo de conducta, ¿ya? Entonces, esto es así como un resumen súper general de todo lo que no se nos puede ir, pero en la mayoría no van a encontrar este tipo de cosas. O sea, si ustedes hacen su anamnesis y le van preguntando, en general el niño es sano, y cuénteme, ¿ha tenido alguna enfermedad crónica, toma algún medicamento, ha tenido algún síntoma además? Hacen el examen físico, ven la piel, las mucosas,
la columna, van a ver que la mayoría de los casos no se van a encontrar con estos signos, ¿ya? Entonces es importante tenerlos en la cabeza como por si aparecieran, para que uno no piense que es como un hallazgo paralelo, sino que puede ser parte de la manifestación de la constipación. Muy cortito, ¿ya? Porque esto me pasa mucho también, que los mandan para hacerse exámenes. Los exámenes generales como TSH, la IgA y la antitransglutaminasa, el hemograma, son solamente para los pacientes que ustedes tengan la sospecha, si hay un antecedente familiar muy claro, si es que el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo o falla de Medro, yo se los voy a hacer. Pero la verdad es que si es un paciente que tiene una anamnesis completamente normal, que no tiene otros síntomas de alarma, no es necesario de entrada hacerle exámenes de sangre, ¿ya? Lo mismo con la radiografía. La verdad es que yo la he usado para casos muy seleccionados, por ejemplo, en niños obesos, donde uno no puede hacer un buen examen abdominal. O sea, imagínense este niño que tenía de 4 años que pesaba 70 kilos. ¿En qué momento le va a poder tocar algo en la guata? Entonces, puede servir para eso, o me ha servido también en algunos casos, que si uno sospecha, por ejemplo, fecaloma, o tiene la duda si es que esto será realmente una constipación o hay escurrimiento por una encopresis, o cuando la familia no está muy convencida. Yo he tenido algunos casos de pacientes como que a la familia le cuesta reconocer de que para el niño es un problema tener constipación, y en realidad es algo como que uno dice, pucha, puede ser de lo más normal, pero que a ellos de verdad que no les cabe en la cabeza, y la radiografía puede servir como para graficarlo. ¿Pero qué me voy a encontrar si tomo una radiografía? Caca. En el fondo voy a encontrarme ahí un niño tapado entero, aquí está tapado pero hasta arriba, pero más que eso no voy a encontrar. Entonces en realidad la radiografía, tratar de reservarla solo para esos casos seleccionados. Y con respecto a la manometría no rectal, que se describe harto como para los casos de enfermedades de Hirschsprung o de acalasia renal o otro tipo de cosas, recordar que no es el gold estándar para el diagnóstico de esa enfermedad, ¿ya? Sino que lo es la biopsia. Además es un examen caro, es un examen que no siempre está disponible, de hecho en HLF lo tenemos que mandar a hacer afuera, y es un examen un poco incómodo, ¿ya? Entonces, la verdad es que si uno lo piensa, mejor que lo mande al tiro el especialista, a ver de repente si le podrán hacer una biopsia o alguna otra cosa, antes de pedir uno como por sí solo la manometría, ¿ya? Eso es muy poco de médico familiar. Yo en general mi frase es como pidan ustedes y no se lo manden a nadie. Pero en este caso yo les diría que no tiene mucha utilidad, ¿ya? Y además que está contraindicado si es que el paciente tiene algún riesgo de enterocolitis o tiene alguna otra cosa como aguda. Entonces ahí igual hay que tener ojo y uno sin querer la puede terminar embarrando. Eso de los exámenes. Con respecto al tratamiento, la verdad es que quiero tocar solamente un par de puntos. Primero, la educación. Yo, este ciclo, como del dolor que les decía antes, el paciente tiene dolor, empieza a hacer retención, reabsorbe agua, se forman caquitas de mayor tamaño, de mayor consistencia, por tanto eso genera una dificultad para evacuar, y al tener dificultad aumenta la retención, aumenta el dolor, y así empieza el círculo vicioso. Cuando yo se los hago ver así a los papás, como que de verdad dicen, ah, pucha, o sea, realmente si no cortamos esto, no sacamos nada. Y luego de explicar un poco, también les voy, en general les explico que el niño va acumulando ahí deposiciones, que la mucosa se va haciendo más delgadita, por tanto después la sensación de querer ir al baño se va perdiendo con los años, y que si uno no lo ataca ahora ya, esto puede quedar para siempre ahí. Y con eso, claro, en realidad ellos al tiro dicen, pucha, no, pues entonces quiero cortar este ciclo ahora ya. Y otros como cosas que yo siempre toco en la consulta, que uno se demora un poquito, pero igual es importante, es como quitar el tema de la vergüenza de ir al baño. Hay muchos niños, sobre todo las niñas en el colegio, como que uno no puede ir al baño en un lugar que no sea la casa, porque que lo van a escuchar, que lo van a oler. Entonces ahí es importante de chiquitito ir dándole el ejemplo. Hay muchos papás que llevan a los niños con la pelela al lado del baño, y que se sientan con ellos, en el fondo, mira, yo voy al baño, tú vas al baño, si es que se sienta, por ejemplo, un premio con una estrellita, hay calendarios como de premios en el fondo, y incentivar que es normal y que tenemos que ir al baño, ¿ya? El lactante puede servir harto el tema de los masajes como en
en dirección a las manillas del reloj, como recorriendo un poco el colon. Y aparte que eso no solo, o sea, no es así que hayan estudios de que vaya a servir, pero finalmente además ayuda al apego, o sea, lo pueden hacer los papás también, por ejemplo, estirar y flectar las patitas, hacerle este masaje, y puede ser además de una ayuda, algo que incentive el vínculo entre los papás y el hijo. Y súper, súper importante, porque me pasa cada rato, revisar las leches. ¿Ya? En general hay algunas familias que les gusta harto innovar, entonces le ponen un par de medidas de más, que esta leche le ponga un poquito de esto porque así queda más sabrosa, y finalmente por las concentraciones uno le hace los cálculos de las leches puritas y están horriblemente concentradas, entonces obviamente que el niño va a estar súper constipado, ¿ya? Entonces ahí es importante revisar ese tema. Y en los niños grandes, la posición, pasa mucho que los baños son súper altos, entonces quedan con las patitas colgando, no están cómodos, y en esa posición hay algunas fotos ahí como de anatomía que uno puede ver, pero la posición como de todo lo que es apoyado y flectado no es lo mismo que si uno está con los pies colgando estirados. Entonces eso es súper importante, decirle que tiene que estar con las dos patitas apoyadas y súper cómodo, y generar un hábito, ya, por ejemplo, y ahí es importante conocer el ritual de la familia, o sea, por ejemplo, hay niños que prefieren sentarlos en la mañana un ratito porque entran más tarde al colegio, otros que llegan a almorzar, entonces almuerzan, y unos 15 minutos después van y se sientan en el baño todos los días. Yo les digo, no importa que no haga, la cosa es como ir como preparando el cuerpo, que yo me tengo que venir a sentar al baño. O bien en la noche, o más de una vez al día, ahí uno lo puede conversar con la familia, pero hacer el hábito. Y recordar estos periodos de transición que les mencionaba al inicio, o sea, si es un niño que está cambiando a alimentación complementaria o que recién le están sacando los pañales, es súper frecuente que aparezcan estos como periodos de constipación. También explicarles que, como por este ciclo, el tratamiento es importante y que es prolongado. Ya algunos dicen, se lo voy a dar entonces 4 semanas y después listo. No, en general son por lo menos 6 meses de tratamiento. Entonces hay que preparar a la familia para decirle, mira, esto es prolongado porque si no es altamente probable que vaya a recaer, pero el niño no se va a acostumbrar. O sea, lo que yo hago con el medicamento finalmente es enseñarle a su cuerpo que puede hacer caquita ablandándole las deposiciones, pero no es que después lo vaya a necesitar siempre, porque muchas familias tienen mucho miedo de eso y por eso es que no quieren iniciar el tratamiento. Pero si uno se lo explica así, hay bastante mejor recepción. Y la alimentación, que lo puse así cortísimo, porque esto lo van a encontrar en todas partes, pero siempre hablan del tema de tomar agua, de ojalá darle frutas crudas, con la cáscara, hay verduras también que se recomiendan las cosas verdes, de frutas está súper descrita la ciruela o el jugo de ciruela, el kiwi, y ahí hay como varios tips que uno puede ir leyendo, pero más que nada se va a ir ajustando a los gustos de la familia y del paciente también. Y también se habla mucho de fibra, pero la verdad es que estudios con fibra como tal, como que no hay mucho, y uno lo ve más que nada como el tema de las harinas integrales, la avena, el pan integral, ese tipo de cosas, como con respecto a la fibra. Y el ejercicio, lamentablemente contarles que no hay ningún estudio que relacione ejercicio con constipación, pero es un excelente tratamiento para tantas otras cosas y hace demasiado bien, así que siempre hay que recomendarlo igual. Y con respecto a los medicamentos, que esto es como una pregunta súper frecuente, hay 2 fases y es importante cumplir las 2 fases porque si uno no hace primero la fase de desimpactación, que significa como usar más altas dosis de los medicamentos, hay una alta probabilidad de que se provoque una diarrea por rebalse y que el tratamiento fracase porque yo no voy a lograr disolver todo el tapón de deposiciones que hay ahí, ¿ya? Entonces es súper importante hacerlo. Y hay varias alternativas, algunos como que yo se las dejé acá escritas con todos los detalles para que ustedes se queden con eso, porque es una pregunta súper frecuente como ¿qué hay además de PEG? Y hay lactulosa, que está descrito de hecho en el fondo para fase de desimpactación, las 3 cc por kilo en 2 dosis, en general hay unos como esquemas, si ustedes se meten así en Google a farmacia ahumada, hay algunos esquemas de tal a tal edad, 10 cc, de tal a tal edad, 30 cc, pero eso es más o menos la dosis, y el maltín, que es como esta
como un jarabe súper dulce, que en el fondo se da más o menos parecido a la dosis de la lactulosa, pero es tan dulce que se recomienda darlo como en menos dosis porque si no, no se hace tolerable, porque no, como que no les gusta el sabor, ¿ya? Y obviamente también está como la opción del enema, pero la verdad es que no se recomienda en menores de 2 años por el tema de las alteraciones hidroelectrolíticas y porque también tenemos buenos medicamentos para vía oral. Entonces es como menos traumático y más cómodo para todos hacerlo por vía oral, entonces los FLIT se reservan en general ya para cuando hay fecaloma o más de difícil manejo. He tenido algunos pacientes que he tenido que usar PEG y FLIT o PEG y lactulosa que han sido así como súper complejos, pero al final se logra igual. Y la fase de mantención, como les decía antes, un tratamiento largo, porque si yo lo corto pronto, va a volver a reacumular ese y va a volver a hacer todo este ciclo como de la constipación, y se inicia al tiro, o sea, 5 o 7 días de desimpactación, y después al tiro empieza la fase de mantención, que es básicamente bajar la dosis, y ahí ustedes ven que el PEG, uno pasa de 1 a 1,5 gramos por kilo a 0,6 a 0,8, hay varios como rangos descritos, pero este es como el más típico, y está la lactulosa, y acá aparece la vaselina líquida también que existe, que uno podría usar, pero la verdad es que no es como tan buena, ¿ya? Yo la verdad es que la uso bien poco. Y la idea es, yo lo que hago es que les inicio el tratamiento y después los llamo por teléfono, ¿ya? Y pregunto cómo ha estado el paciente, cómo lo ha tolerado, si es que vieron que había perdido abundantes deposiciones, porque algunos te dicen, oiga, es que me sorprendió que hizo demasiada caquita esta semana, entonces ahí uno le explica, mira, eso es normal, esa era la idea de hecho, y según uno si ve que es altamente probable que haya cumplido esta fase de desimpactación, se pasa a la fase de mantención. Y así no los hago venir 2 veces porque es algo que se puede hacer por teléfono, incluso lo he hecho por correo a veces, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque recuerden que el PEG tiene, o sea, en embarazadas a veces hay algunos que, yo he visto pacientes que están hasta con 80 gramos al día. O sea, de verdad que se puede usar muchísima dosis. Entonces a veces uno hace más o menos el cálculo, pero hay pacientes que no lo toleran tan bien, entonces empiezan con diarrea, por ejemplo, o con deposiciones muy líquidas, y ahí uno puede empezar a educar en el ajuste, y decir, mira, si tú ves que en realidad todavía hace muy durito, súbele 5 gramos, o si ves que hay un momento que, no sé, fueron a comer algo en familia y se enfermaron todos de la guata, suspéndele el PEG esos días, o bájale otros 5 gramos, y ahí uno va haciendo que los mismos padres o cuidadores regulen la dosis, y es súper fácil. Entonces, en verdad, como que se hacen bastante independientes en su tratamiento. Y ahí yo los voy controlando más o menos cada 3 meses. Obviamente que hay que ir evaluando los factores asociados, la alimentación, la adherencia a tratamiento, las dosis, porque como se calcula por peso también hay que ir ajustando. Y si a pesar de todas esas cosas persiste, recién es el momento de derivar a gastro. O sea, recién. Así como para estudiar otras cosas, pero incluso si ustedes lo conversan, podrían partir ustedes algún estudio, pero antes de eso no tiene sentido, porque de hecho para los gastros esto como que casi que va a ser fome, porque es un manejo súper sencillo. Y se supone que habría que mantenerlo al menos unos 6 meses, y si es que el paciente presenta buena respuesta, uno podría ir haciendo una desescalada paulatina. La verdad es que se describe, hay algunos que suspenden en 1 mes, hay otros que suspenden en 1 año, va a depender mucho de la tolerancia del paciente, porque algunos se lo suspenden rápido y andan súper bien, pero otros no tanto, entonces va a ser muy caso a caso. Y uno puede ir bajando, por ejemplo, de a 3 o de a 5 gramos, o algunos que yo he hecho día por medio, por ejemplo. Entonces ahí uno la verdad es que va evaluando con la comodidad del paciente. Lo que sí les puedo recomendar es que nunca hagan cambios de dosis en transiciones. Si el niño se va a cambiar de colegio, o se van a cambiar de casa, o se van de vacaciones, quizás no es el mejor momento como para suspender el tratamiento porque van a haber desórdenes, va a haber estrés y probablemente no es el mejor momento. Hacerlo cuando esté estable. Y PEG, ¿por qué PEG? ¿Por qué es tan maravilloso el PEG? Porque es un medicamento que no tiene sabor, no tiene olor. Si es que ustedes echan mucho PEG en muy poquito volumen, podría cambiar un poco la consistencia, pero la verdad es que no se nota. Yo se los digo por experiencia propia, yo tomo PEG, y la verdad es que uno lo disuelve y nada, o sea, de verdad que pasa muy piola.
Se puede fraccionar 2 veces al día si es que el niño fuera muy chiquitito y necesitan darle una dosis mayor, en 2 mamaderas, por ejemplo. Se puede diluir en líquidos calientes, líquidos fríos, a temperatura ambiente. Hay mamás que les sale súper cómodo dárselo en la papilla, otros que se lo dan en el yogur, otros que se lo dan en la leche, otros que se lo toman con, obviamente más grande, a los niños no hay que darles té, pero en un tecito, por ejemplo. En mi experiencia se diluye mucho mejor en caliente, porque no quedan en yogur, por ejemplo, quedan como unos grumos horribles y los niños les van a hacer arcada, se lo van a tirar para afuera. En general no anda muy bien. Pero ahí a gusto del consumidor, pero en el fondo líquidos calientes anda mejor. Es fácil de administrar, la dosis es fácilmente ajustable por los cuidadores, puede usarse con seguridad desde los 4 o 6 meses de edad, tiene súper buena tolerancia al aumentar dosis descabelladamente sin muchos RAMs, a veces alguna un poquito de distensión, pero la verdad es que es súper poco. No genera dependencia y cada vez es más accesible. Entonces, por eso es el tratamiento de elección. Y además, así como cortito, el tip de medicina basada en la evidencia es que se ha visto en las revisiones sistemáticas que mejora la frecuencia de posiciones versus el placebo y que mejora frecuencia, forma y alivio del dolor abdominal versus lactulosa, que la lactulosa en general tiene harto efecto adverso. Entonces, y además ahora está ampliamente disponible, o sea, nosotros tenemos PEG en el hospital y en el servicio público hay, entonces si pueden, úsenlo. Y acá un ejemplo de cómo sería una receta magistral, ¿ya? ¿Por qué les quería mostrar? Porque las farmacias cada vez se están poniendo más pesadas con esto, entonces es súper importante la identificación completa del paciente. Algunas farmacias piden dirección, no todas, pero algunas piden, entonces yo igual se las dejo escritas. Poner el diagnóstico, mencionar, acá se me borró, pero lo vamos a agregar ahí. Hay que mencionar que se trata de una receta magistral, hay que escribir receta magistral. El DP significa dispénsese, y yo les recomiendo siempre que pongan preparar a granel. ¿Qué significa eso? Que les van a dar un tarro gigante con el PEG, porque si uno no pone preparar a granel, en algunas farmacias se los dan en sobrecitos con la dosis exacta. Eso aumenta un montón el precio. Entonces es mucho más fácil que se los preparen a granel y les pasan un medidor o una cosita y ahí uno lo puede dosificar. Y la duración del tratamiento, ojalá no poner la permanencia porque algunos también se ponen como medio pesados con eso. Si uno pone 6 meses, esta misma receta la puedes volver a usar 6 meses, te la devuelven, te la timbran y te la devuelven. Y siempre su identificación y la fecha, ¿ya? Ojalá no escribir abreviaturas, no poner PEG, poner polietilenglicol, porque si no también les van a devolver la receta. Venden unos sobrecitos, el LAX 3350, no sé si lo conocen, pero nosotros la otra vez hicimos el cálculo con unos compañeros y vimos que el LAX cuesta 3 veces más por gramo que el PEG a granel, por ejemplo, ¿ya? Entonces igual es mucho más conveniente, y para los que están en la privatemia hay algunas ISAPRES, por ejemplo Colmena tiene descuentos de 30% con recetario magistral, entonces igual además uno puede como encontrarlo más barato todavía. Entonces, el mensaje es que el 95% de las constipaciones son funcionales y que el tratamiento obviamente es del pediatra sin necesidad de mayor estudio, y que una anamnesis normal, un examen físico normal, una buena respuesta a tratamiento, la verdad es que rara vez va a indicar una causa secundaria de todas esas banderas rojas que vimos antes. ¿Ya? Entonces, esto aduéñense, es de ustedes, se puede tratar, es fácil, recordando esto que les dije, sin necesidad de exámenes ni mucha otra cosa. Y por último, para ir terminando, que este es lo más cortito porque les quiero transmitir solo un pequeño mensaje, macrocefalia también veo 1 millón en el poli, ¿y por qué me los mandan? Porque no tienen acceso a eco, ¿ya? Recordarles un poco que es importante cómo miden, o sea, la mayoría, yo creo que el 50% de los niños me llegan con la cabeza mal medida, ¿ya? Los niños, los lactantes se mueven, ya obviamente que esto puede sonar un poco utópico, pero hay que intentar de hacerlo. Poner la cabeza en el plano de Frankfurt, en el fondo que la base del ojo con la parte superior del pabellón queden en una misma línea. Y con una cinta métrica no extensible, algunos tienen unas cintas que son como medias elásticas, entonces obviamente que uno las estira y les va a dar un perímetro cefálico menor. Me llegan muchas microcefalias por culpa de esas cintas. Y ustedes mismos tienen que hacer al menos 2 o 3 mediciones y tomar la mayor, ¿ya? Porque incluso hay variabilidad intraoperador. Entonces, como les decía, poner la cabeza en esta posición
Y lo que yo hago habitualmente es que apoyo la cinta en la protuberancia occipital, como desde esta altura, y por ahí le doy la vuelta y la paso por el arco supraciliar y la mido 3 veces. Y con eso la verdad es que me sale bastante rápido. Y recordar que para los niños están las curvas OMS, que en general sobreestiman un poquito, pero son las que se usan. Y para los papás, usar las curvas de Nelhaus, ¿ya? Porque siempre hay que medirle la cabeza a los papás. Cuando los niños salen como macrocefalia en la OMS, algunos neurólogos también prefieren además al niño graficarlo en la Nelhaus, ya como para tener una idea más o menos de la variación. Entonces les traigo un pequeño caso. Javiera tiene 12 meses y la manda la enfermera porque en el control sano le marcó más 2 desviaciones estándares del perímetro cefálico. Y como le hice el control sano, le mandó la antropometría también, y ven que mide 78, pesa 10,4 y la circunferencia le dio 47,5. Entonces llega con estas curvas, acá la longitud por edad graficada, su 78, el peso por edad, que ahí están los 10,4 kilos, y finalmente su perímetro cefálico, que está justo en +2. ¿Qué diagnóstico le ponemos a Javiera? Ya, bueno, ya respondieron ya preguntas mucho más difíciles que esta, po. ¿Le decimos que Javiera tiene una macrocefalia, sí o no? Está como en el límite. Pero ya hay desde que cuándo ver cómo usted son la los papás. catalogía. Yo graficaría a los papás y vería cómo fue creciendo, como, o sea, claro. Ya. Pero ¿desde cuándo ustedes cuentan la macrocefalia? ¿Desde +2, sobre +2? Si no se acuerdan, también es válido. Por encima del +2. Perceptibles más que por definición. +2 generalmente. Claro, desde los +2, y si ya está +2 hacia arriba, uno lo podría considerar como macrocefalia, ¿ya? Justo, muy justo. ¿Por qué les pongo este caso? La Javiera llegó con sus tablas de antropometría, y nosotros vemos que Javiera es grandecita igual, ¿ya? El valor de perímetro cefálico se ajusta por la edad estatural. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, hay que evaluar el valor de la circunferencia craneana en cuanto a la edad estatural del paciente. Por tanto, si es que yo la llevo al percentil 50, eso significa la edad estatural, llevar la talla que tiene el paciente al percentil 50 y ver qué edad le corresponde a ese percentil 50. Entonces, si yo a Javiera la llevo a 78 centímetros en percentil 50, veo que ella mide lo que mide una niña de 1 año 4 meses. Entonces, igual podría ser que la cabeza la tenga un poco más grande. Lo mismo con su peso, ¿ya? Entonces, si yo aquí obviamente estaba en +2, pero si yo la evalúo con su talla de percentil 50, que es de 1 año 4 meses, ya no está macrocefalia. ¿Ya? Entonces, eso en el fondo es lo que les quería transmitir hoy. Es súper importante, está descrito hacia arriba, pero hacia abajo, lo que pasa es que las microcefalias son siempre patológicas. La macrocefalia la mayoría de las veces es benigno, antecedente familiar, pero cuando ustedes vean un niño que está derivado y que está bien derivado por macrocefalia, fíjense en la antropometría, porque si lo ajustan por edad estatural, quizás el niño ya no tiene macrocefalia y a Javiera yo la di de alta. Y bueno, después la vi por otra cosa, pero estaba súper bien y al final nunca fue macrocefalia y no pasó nada. ¿Ya? Entonces ahí se pueden ahorrar harto. Y los papás así como, ¡ay, qué alivio! En realidad, ¡qué bueno! Y algo súper sencillo. Entonces el mensaje es que un niño sano, que no tiene ningún síntoma, no ha tenido convulsiones, no ha tenido temblores, tiene una curva no evolutiva, aunque esté cerquita de +2, pero en el fondo se mantiene estable, tiene un examen físico normal, ustedes no le encuentran manchas café con leche, no le encuentran signos de disrafia oculta, tiene un examen neurológico normal, tiene un desarrollo psicomotor acorde a la edad, va cumpliendo todos sus hitos, y más encima vemos que los papás son cabezones, se rían harto cuando uno les toma el perímetro cefálico, pero sí, además de eso, o sea, seguimiento clínico.
este paciente no necesita ninguna ecografía, ¿ya? Y los papás, después de explicarle a uno todo esto, ni siquiera te la piden, ¿ya? En general, obviamente uno lo puede pensar, la ecografía es un recurso súper disponible, de bajo costo, no irradia, se puede encontrar a un precio bastante conveniente, pero la verdad es que mi recomendación, y es lo que yo hago, si el paciente cumple con todos estos criterios, yo no les pido ecografía, ¿ya? Porque puede ser que más adelante alguna de estas condiciones cambie y ahí sí se la van a tener que pedir. Entonces, en realidad, si pueden optimizar recursos, con esto deberían quedarse tranquilos. Y aquí mostrarles lo que es una curva evolutiva y una no evolutiva. En el fondo, uno, si es que ve, obviamente que claro, hay algunos que se ponen súper puros y dicen, ya, pero aquí estaba abajo de la línea roja y aquí está arriba de la línea roja. Pero en realidad es una curva que se mantiene bastante estable en el tiempo. Aunque esté en un percentil alto, nuevamente, si el paciente es sano, no tiene síntomas neurológicos, tiene desarrollo psicomotor normal, todo normal, yo a esos pacientes los sigo, ¿ya? Distinto a un niño que parte aquí en percentil 50 y ustedes ven que de repente se empieza a disparar hasta que se pasa de +3, ¿ya? En esos casos es importante evaluar nomás el tema de síntomas de hipertensión intracraniana, pero yo les diría que incluso he tenido varios pacientes con curvas evolutivas que tampoco han sido nada y que era netamente familiar también, pero eso ya es más raro. O sea, aquí se recomienda por lo menos hacerle la eco, pero aquí seguimiento clínico. Entonces el mensaje es que la mayoría de los pacientes basta el seguimiento. Si alguno de los puntos está alterado o tienen alguna duda, el paciente presenta algún síntoma, se cambia de curva, se puede solicitar la eco antes de derivar, incluso la pueden ver ustedes porque vienen con informe. Entonces mi mensaje final es que tómense su tiempo. La verdad es que no todo se resuelve en una consulta. Está mucho la presión sobre nosotros y el mito de que el que es súper seco va a resolver todo al tiro, porque casi que tenemos como esta mentalidad de Dr. House, de que vamos a mirar al paciente y vamos a saber lo que le pasa. No. Tenemos que construir las curvas de crecimiento, tenemos que preguntar antecedentes, porque la verdad es que andar adivinando diagnósticos con 2 datos no nos hace seco, nos hace malos pediatras finalmente. O sea, la anamnesis me da el diagnóstico en el 80-90% de los casos. Entonces es un recurso que tenemos que utilizar, y si necesito usar más de una consulta para hacer un buen diagnóstico y ahorrarle al paciente un par de lucas, que a veces más de un par de lucas, es súper positivo, ¿ya? Y no pedir estudios innecesarios y no derivar innecesariamente, y ojalá que siempre que tengan alguna duda pueden consultarse entre ustedes, pueden llamar al especialista. Yo en general por las listas de espera lo que hago es que salgo, claro, yo estoy ahí mismo en el hospital, pero yo voy y toco puertas nomás. Hola, la gastro, oye, ¿sabéis que tengo este paciente? Me tinca hacer esto, ¿tú creéis que está bien, te parece? Y si no le pido este estudio, y le pido esto, y hago esto, y ahí recién te la mando. Y es como que de verdad te aman porque, pucha, le vaya a mandar un paciente cuando realmente sea para ellos interesante, y yo además voy a aprender un montón. Eso. Muchas gracias. Bueno, me alargué un poco al final porque hablé mucho, pero espero que les haya servido. De verdad que me costó elegir lo que les quería decir, porque les quería decir muchas cosas. Pero yo creo que esto es fundamental que no se les olvide, porque les prometo, y sí que se lo he repetido harto, esto no me llega en las interconsultas. Esto no se hace en las evaluaciones, porque no saben, y eso no, o sea, no lo digo como algo malo, uno lo puede estudiar, pero en el fondo que a ustedes no se les olvide para que puedan ser resolutivos y que puedan aprender con sus pacientes. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Me imagino que están cansados. En el chat hay agradecimientos, no hay preguntas. Ya, pues súper. No hay problema. Igual, bueno, la Flo tiene mi contacto. Si necesitan algo, yo feliz de ayudarlos. Los que trabajen ahí en la red de la Florida en algún minuto, también. Nosotros estamos tratando de hacer un trabajo súper fuerte para tener una red, porque finalmente la red de apoyo es mucho más grande que cualquier otro recurso. Así que eso, que les vaya súper bien. Ojalá que les haya servido. De verdad que tenía mucha vergüenza de hacer esta clase, porque yo hace 1000 años que no hago clase, no soy profe ni nada, pero le puse todo el corazón y todas las ganas, y espero que haberles aportado aunque sea un granito de arena hoy. Doctora, Muy buena. doctora, Diga. tengo una Dígame, cosa. conmigo nomás. Dime.
Connie, tengo una consulta cortita con respecto al seguimiento clínico en macrocefalias que no tengan ningún factor de riesgo. ¿Cada cuánto sugieres poder hacer el seguimiento? Mira, yo en general, niños grandes con macrocefalia me ha tocado poco. Una vez me derivaron uno que tenía como 2 años y medio, que obviamente ya tenía fontanela cerrada, pero la verdad es que hice todo, lo hablé con la neuróloga también, o sea, la anamnesis, el examen físico, todo, y estaba todo completamente normal, así que ni siquiera lo estudiamos. Pero como en general son lactantes pequeños, menores de 1 año, en cada control sano. La curva la antropometría que tengas que medir en cada control, entonces si el niño tiene 2 meses, lo cito a los 3, a los 4, a los 5 y a los 6, después a los 8, a los 10 y al año, que es más o menos, porque el primer año hay mucho crecimiento, en el fondo son como 2 centímetros por mes al principio, después 1 centímetro, después medio centímetro, entonces a diferencia de la talla, igual como que hay diferencias, y a veces hemos visto cambios importantes. Entonces yo les sugiero que si son chiquititos, igual mensual. Gracias. De nada. Doctora, Diga. a mí me pasó algo peculiar. Resulta que en San Joaquín estaba atendiendo una familia y vi que su hijo estaba con sobrepeso. Y cuando hice como la encuesta alimentaria, la mamá, por cultura, le daba de desayuno arroz con carne, almorzaban como, o sea, no tomaban desayuno como con té, con pan, con algo, sino que era un almuerzo más el desayuno. Y era como cultural en ello. O medio gringo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo abordar eso en ese sentido? No sé qué experiencia tiene usted en ese sentido? Mira, yo, o sea, experiencia con ese caso particular, la verdad es que nunca me había tocado. Lo que sí me tocó, que no tiene que ver con obesidad, pero que igual sirve de aprendizaje, es que una vez en un control, no control sano, porque yo en el hospital no puedo hacer controles sanos, que me da pena porque me encantan, pero me mencionó que estaba súper angustiada porque su guaguita iba a empezar a comer y ella por su trabajo no alcanzaba a llegar a darle el almuerzo y ella lo único que quería era darle almuerzo, porque era como la experiencia, su primera guagua, ¿cachai? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no se lo das en la cena entonces? O sea, en el fondo es una comida al día, nadie dice que tiene que ser al almuerzo o a la cena. Y la mamá en realidad fue como, oye, en realidad tienes razón, y esa mamá partió con la comida en la noche en vez del almuerzo, y después se le sumó la otra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, claro, es algo bastante particular, pero yo creo que uno se puede adaptar a las rutinas familiares. Entonces, de repente, si en la mañana, que claro, yo lo encuentro como medio raro, no sé si podría comer arroz con carne en la mañana, pero si para ellos es como súper cultural, se podrá adaptar la alimentación del resto del día en base a lo que uno podría tomar al desayuno, que finalmente hay lácteos, o sea, la idea es que haya lácteos, que haya fruta, que haya proteína, que haya carbohidrato, porque es como la comida más importante del día. Pero eso quizás se podría suplementar en una colación o que el almuerzo, por ejemplo, fuera con más vegetales. Esto te lo digo así como opinión súper personal, no lo he leído en ninguna parte, pero yo creo que uno puede ser flexible. O sea, si es su cultura, adaptemos el resto de las comidas del día a la comida que nosotros tenemos normalmente. Yo haría eso por lo menos. Yo creo que la familia estaría mucho más tranquila. Gracias. Porque en la práctica si tú le decís, no, es que sabe que tiene que tomar desayuno así y eso es para el almuerzo, probablemente te van a decir, sí, doctora, sí, pero en realidad no lo van a hacer. Entonces es mejor uno sumarse al carro como de sus hábitos y de sus formas, y como te digo, el orden de los factores no altera el producto, entonces después puede ser más desayuno que almuerzo. Gracias, doctor. Bueno, chiquillos, si no hay más preguntas, nuevamente les agradezco por haberme escuchado, ojalá que les haya servido. A mí también me sirvió para aprender. Si hago clases eventualmente, espero que vayan saliendo cada vez mejores, pero de verdad que fue con mucho cariño para ustedes y que les vaya súper bien, y cualquier cosa, ningún problema que me escriban, yo feliz de ayudarlos. Muchas gracias. Estuvo muy Gracias. buena, gracias. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, chao, chao. Gracias.